Hola a todos, ¿cómo están? Estoy aquí de nuevo, soy la Fran y vengo con un mensaje nuevo para hoy. Así que espero que les haga sentido, que los ayude en el proceso que estén viviendo en este momento, que les dé fuerza y ánimo para seguir adelante. Entonces vamos a partir tomando un poquito de aire para poder conectarnos con nuestra propia intuición y nuestro propio discernimiento. Ya, entonces hoy partí con una imagen como de unas, no sé si han visto estas semillitas que vienen de unos árboles y que cuando caen hacen un movimiento así como si fueran un helicóptero, que uno cuando chico las juntaba y las tiraba y entonces iban cayendo todas así como helicóptero. Me recordó mucho como a la infancia en un momento como que yo juntaba semillitas que eran parecidas a esta, pero yo lo hacía como si fueran como polvos mágicos. Eh, bueno, pero esta imagen entonces siguió adelante y me imaginé como un niño mirando hacia arriba, como acostado en el pasto, mirando hacia arriba, hacia este árbol, y que van cayendo estas semillitas, y van cayendo, y van cayendo. Y este niño o niña como que extiende su mano para que le caiga alguna semilla encima, eso es lo que espera que una semilla le caiga. Pero es muy poco probable que eso pase. Las semillas tienen su propia dirección, van hacia donde las lleva el viento, hacia donde su misma forma les permite moverse. Entonces, está hablando un poco de lo que estamos esperando que pase con respecto a lo que realmente pasa. Y entonces puede ser que cuando ponemos nuestra mano aquí y esta semilla para acá, puede ser que ese terreno donde paró la semilla, que finalmente es nuestra mano, puede ser que no sea tan fértil como si cayera en la tierra. En la tierra tiene una posibilidad de germinar, de poder crecer, pero nuestro control o nuestra expectativa de las cosas hace que ese proceso pare. Entonces es como una invitación a permitir que las cosas pasen de una manera que uno no espera, que es inesperado. Entonces, la primera carta que salió es la carta de visitantes inesperados. Entonces eso también me dio un poco la pista de que esto se trataba de las expectativas que tenemos. Y al salir, esta salió invertida. Entonces cuando está invertida esta carta, está hablando de que estamos teniendo una cierta resistencia a las cosas de la vida que son inesperadas. Tratamos de que esas cosas pudieran haber salido de otra forma o hubiera habido otro camino, hubieran sido cosas diferentes o haber tenido experiencias diferentes de las que hemos tenido. Entonces lo que está diciendo esto es que aceptemos lo que ha sido, aceptemos lo que fue como lo que era necesario que ocurriera. Entonces está bien que la vida está lleno de cosas que no podemos controlar, de cosas que salen a veces más difíciles de lo que podríamos creer, de cosas inesperadas. Pero entonces estar abierto a que eso inesperado hace surgir algo nuevo, algo que nos hace entrar quizás en un camino que nunca esperábamos, nos hace descubrir cosas de la vida que quizás ni siquiera estaban dentro de nuestras expectativas o dentro de nuestros sueños. Entonces, tomar esas cosas inesperadas como una oportunidad para descubrir la vida, para descubrir cosas que no nos imaginábamos, para descubrir cosas nuevas. Y después viene la carta de la sacerdotisa, que esta no es del tarot especialmente, es de este oráculo Ángeles y Ancestros, que es precioso. Y entonces esta, bueno, tiene toda la energía de la sacerdotisa del tarot, que tiene que ver con el recibir, con la intuición, con ir hacia las sombras del inconsciente para ir a buscar ese poder propio. Y, pero en esta carta
hace como una referencia a Isis. Y Isis es una diosa egipcia que, que es como una iniciadora, en donde acá lo que te está diciendo es que este proceso inesperado o estas situaciones inesperadas que no pensábamos que iban a pasar en nuestra vida, han sido una oportunidad de iniciarte en un camino de profundidad espiritual. Entonces, las expectativas que tú tenías quizás de cómo iba a ser este camino espiritual para ti, que quizás iba a ser mucho más limpio, mucho más puro, en donde solamente íbamos a aumentar nuestra vibración y ser felices todo el tiempo. Entonces aquí entra Isis y dice, no, hay unas ciertas profundidades a las que tenemos que ir antes de poder hacer ese ascenso, tenemos que hacer un descenso. Entonces es una iniciadora. Ella se relaciona con la muerte, se relaciona con Osiris, a quien pierde, y luego ella reúne sus partes que han sido desparramadas por el mundo por Set, su hermano, y luego Osiris revive y se transforma en el dios del inframundo. Entonces nos está hablando de que estas cosas inesperadas que han pasado han sido parte muy importante de nuestro proceso de iniciación, de un proceso de descubrir una verdad sobre el cosmos o sobre nuestra propia espiritualidad que es más profunda y más verdadera. Y luego viene esta carta de soltar lastre, que es aquí esta persona que está acarreando el mundo en sus hombros. Entonces, puede ser que estas expectativas sobre lo que debió haber ocurrido, sobre cómo las cosas deben ser, sobre cómo las estructuras que manejan nuestro mundo debiera ser, todo eso es una carga muy grande que llevar. Entonces te está diciendo como toma esta experiencia que te pasó, que no era lo que esperabas, y velo como lo que es, como esta experiencia iniciadora y de una profundidad espiritual muy, muy potente. Entonces, deja ir todas esas expectativas que tenías, todas esas ideas de cómo tenía que ser una vida, una vida lineal, como llena de logros hasta llegar a, no sé, a ser famoso o a tener mucha plata o a tener a veces esa familia perfecta, quién sabe. Hay muchas formas en que pueden estar estas estructuras lineales metidos en nuestras expectativas, pero entonces dejar ir eso, poder entender de que el mundo incluye las cosas que uno no se espera, y eso lo hace más mágico, lo hace más bello, lo hace más inesperado, hace que sea una aventura real y que no sea algo que nosotros podemos planear y hacer. La vida sería mucho más fome si así fuera. La vida, cuando entramos en querer entender nuestro mundo espiritual, va a entrar con fuerza para también mover todas las estructuras las cuales nos afirmaban antes, para que podamos estar acordes a una verdad más profunda. Entonces, dejar ir esas expectativas, porque son una carga muy pesada que llevar. Entonces, luego con estos visitantes inesperados o estas situaciones inesperadas, está el ermitaño. Entonces, puede ser que a partir de algo que no te esperabas o que no querías en tu vida, eso te haya llevado a un viaje hacia tu propia profundidad, hacia un viaje en que seguramente te conectaste con tu soledad y en esa soledad encontraste algo muy, muy valioso, que es esta estrella. Pero es una estrella que se encuentra en la oscuridad, que se encuentra cuando uno se empieza a conocer a sí mismo con todos los aspectos de uno mismo. El ermitaño es una figura nocturna, es como una figura que va hacia una cueva y ahí pasa mucho tiempo hasta que encuentra su propia luz y desde sí mismo empieza a irradiar. Hay algo que nace de ese proceso de conocimiento de uno mismo en donde uno se conecta con esa oscuridad de la noche, con el no saber hacia dónde vamos. Y entonces esto puede haber sido quizás un proceso inesperado para ti, pero a pesar de que fue inesperado y quizás no fue bienvenido en un momento, te hizo encontrar algo importantísimo,
te hizo integrar todas las partes de ti, te hizo aceptar quién eres de verdad y amarte por lo que eres de verdad. Y entonces luego con la carta de Isis, el 3 de espadas. Entonces el 3 de espadas es una carta de dolor, es como de un grito desgarrado de dolor del corazón. Entonces, y que tiene que ver igual con ideas de la mente que afectan en cómo sentimos. Pero entonces aquí Isis nos dice que el dolor es necesario para esta iniciación. No hay forma de pasar por una iniciación en donde podamos conocer las verdades de nosotros mismos y del mundo y de la espiritualidad sin que tengamos que pasar por el dolor. El dolor es una experiencia que está incluida en esta experiencia terrenal y no vamos a poder escapar de ella. Pero ese mismo dolor puede ser una experiencia iniciadora y muy potente. Entonces confía en tu dolor, confía en que las cosas que estás sintiendo van a hacer que algo nuevo nazca en ti, que una seguridad en ti mismo y un poder en ti mismo pueda surgir de nuevo. Y luego con soltar el lastre, soltar estas cargas, está el sol. Entonces ahí también, si se fijan acá, también hay un sol que está como naciendo. Entonces soltar estas cargas va a ser muy importante para poder ver con claridad. Esta desestabilización de las estructuras que gobernaban nuestra vida va a hacer que podamos ver las cosas con más claridad y, más importante, que pueda nacer algo nuevo. Esto está hablando de un misterio, del misterio de lo que nace en la oscuridad, de un misterio en donde la luna va a parir un sol. Entonces eso tiene mucho que ver con el misterio a veces de Jesús, de María, de que María dentro de sí da a luz a una nueva versión de Dios, a un sol naciente. Entonces estas estructuras que son lo antiguo, imaginen por ejemplo al Dios antiguo, como el Dios del Antiguo Testamento, este Dios estructurado de reglas, de que las cosas tienen que ser de una cierta manera, del pecado, de todo lo que no nos gusta del mundo católico. Luego nace esta figura de María y nace no a partir de un encuentro carnal con un hombre, sino que nace a partir de ella misma, es de ella misma junto con Dios, y nace un nuevo Dios, nace Jesús en este sentido. Entonces, eso es lo bonito y es parte del misterio de la historia de Jesús, que haya un nacimiento nuevo de nuestra idea de Dios, porque nuestra idea antigua de Dios ya no es válida. Necesita nacer una nueva idea, que es un Dios que es más juguetón, que tiene una capacidad de alegría y que se conecta mucho con una sabiduría a veces infantil, pero toda poderosa, donde el goce está absolutamente incorporado en lo que venimos a vivir. Entonces, esta iniciación va a hacer que ese nuevo Dios pueda nacer en ti, que cambie tu forma de entender lo que significa la divinidad, dejar atrás todo lo que se nos ha enseñado con respecto a la divinidad, porque es una carga enorme, y que ese fuego nuevo, que una nueva mirada de lo que es Dios, una nueva creencia, marque tu vida. Y después de eso todo cambia, porque uno ve la vida diferente. Según cómo uno cree que es Dios, es como uno vive. Entonces ese renacimiento de Dios, esa resurrección, que también es parte de la historia de Jesús, es parte de ese mismo misterio, en donde algo viejo muere, pero luego resurge. Hay un nuevo amanecer, en donde ya esta carga ya la podemos dejar de lado. Porque es una carga muy grande tener que seguir con esta idea antigua de lo que es Dios. Entonces necesitamos iniciarnos para poder entender más profundamente lo que es Dios y lo que somos nosotros, que somos parte de Dios. Somos Dios también en diferentes fractales, experimentando esta experiencia en la tierra que incluye el dolor,
que incluye y que es un catalizador para que esto suceda. Bueno, y al final, como apareció Isis, siempre que aparece Isis, ocupo mi oráculo de Isis para el último mensaje. Y aquí apareció el templo de Cornalina y dice, entrar en, no es el útero, entrar en el vientre, eh, no puedo traducir bien, en el vientre, es como el vientre salvaje de Sekhmet. Ahí está, bueno, ahí sí, sí saben, si saben leer inglés, ahí está. Entering the fierce belly of Sekhmet. Entonces, acá Isis nos hace un guiño ya para Sekhmet, que es una diosa solar, pero es una diosa que es absolutamente salvaje y que ella confía en la energía roja de su útero, en lo que no es higiénico, en lo que es a veces un desastre. Y como son generalmente los partos, que son una fuerza vital en donde las cosas no son ordenadas, está lleno de sangre y grito, y así es como todo en el universo da a luz. Entonces, dejar esta idea como tan ordenada de Dios atrás y entrar en una fuerza femenina muy, muy potente, en esta energía solar femenina que representa Sekhmet. Y Sekhmet representa también la valentía, el fuego, la fuerza para salir adelante y para seguir con lo que quieres hacer. Entonces, esta carta da una fuerza para que puedas continuar en tu camino, para que le veas el sentido a las cosas que has pasado, porque no han sido porque sí, no han sido un sinsentido, aunque tú puedas sentir que es un sinsentido, porque a veces el camino del ermitaño nos lleva a estos reinos del inconsciente en donde las cosas no tienen mucho sentido, pero finalmente en medio de toda esta oscuridad aparece esta estrella, que es muy importante, que es la estrella de la integración de nosotros mismos. Entonces, aquí Sekhmet nos dice, todo esto tiene sentido y tiene un sentido de conectarnos con este lado primal, femenino, femenino salvaje, que es muy importante que vuelva a surgir y que no detengamos en ese proceso en la mitad. Entonces, confía en lo que has pasado, confía en que tu proceso tiene un sentido, porque ahora ya eres diferente, ya te conectas con tu propia fuerza de una manera distinta, entonces ve que todo ese proceso te ha llevado a esa fuerza. Confía en eso. Entonces confía en estas cosas inesperadas, estas semillitas que no vienen directamente a tu mano como tú esperabas, pero que han sido una fuerza catalizadora para que algo muy distinto pueda surgir en ti. Así que bueno, eso es, queridos. Llegó un mensaje también súper potente y súper bonito. Así que espero que les haya hecho sentido. Si les gustó, dejen un like, suscríbanse. Estoy muy feliz de que puedan acompañarme con estos mensajes y espero que les haya hecho sentido y que les haya ayudado en su proceso. Así que nos vemos en el próximo mensaje. Chao a todos, que estén muy bien.